Shalom Aleichem. En esta sesión nosotros estaremos estudiando el Salmo 4, Mizmor Dalet, de David Hamelech, según el comentario de Radak, Rabino David Kamhi. Bien, vamos a comenzar nuestra lectura del Salmo. Dice: La menasea beneginot mizmor le David. אמרו רבנו זיכרונו לברכה, המזמור הזה נאמר בשלושה מיני שבח. El Salmo comienza diciendo al músico principal sobre Neginot, Salmo de David. Dicen nuestros rabinos de bendita memoria que este salmo se dice en tres formas de alabanza: Benisuah, Benigun, Bemizmor. O sea, en forma de poesía, en forma de melodía y en forma de canto. Nosotros hemos de aprender que el director o el músico principal se refiere a el poeta. Y vamos a aprender también que los músicos principales también ellos decían los cantos o cantaban melodiosamente. Wahayu no tenemos tam la meganim umeshorerim welo timsa beshum makum le meshorer menagen ela la menasea. Y ellos solían entregarle a los músicos y a los poetas. Entonces al poeta al poeta, que es el músico principal, esa era su función, de dirigir a los demás, o sea, a los músicos. Ujen betefilat Habakuk, en la tefilá de Habakuk, capítulo 3, 19, dice: la menasea benegunoti, ujen katub, también fue escrito: la nesah al melechet bet Adonai wejetib. Ahí dice también en Crónicas, primera de Crónicas 23, 4, y en capítulo 15, versículo 21, dice: al director, el cual trabaja en la casa del Eterno. También fue escrito: Bechinorot al Hashemenit la Nesah. También en el Kinor y el Sheminit para dirigir. Eso es el arpa. Y otro instrumento que se llama Sheminit. Weyeshahaya menaseh al keli hanikra neginot. Algunos dirigían con un instrumento llamado neginot. Weyesh al keli hanikra sheminit. Y también un instrumento que se llama Sheminit. ואם הכלים היו נאמרים השירים והנגונים והתהלות כל אחד לפי נגונו הידוע אצלם, כי חוכמה גדולה הייתה והיא תעורר הנפש החוכמה, והיא נחלקת ונספרת בכלל החוכמות החיצוניות. Dice aquí el comentarista que los músicos sabían utilizar los instrumentos según la melodía y el tipo de canto, y que hay una gran sabiduría en ese secreto. והכלים שהיו בבית המקדש להלל הם נבלים וכינורות ומסלטים והסוסרות ושופר. Los instrumentos que se usaban
en el templo para alabar al Eterno era Nebalim, que esos son los salterios, Wajinorot, el arpa, Mesaltim, Wahazuserot, trompetas, y el shofar, y los címbalos. Wahayu hakelim nehlakim al neginot yeduot islam. Y había algunos instrumentos, dice Radak, que eran apartados especialmente para tocar. Y dentro de esos instrumentos estaba el instrumento que se llama neginot. Yesh mehaneginot hanikra alemot. Hay algunos que le llaman a neginot, le dicen alamot. Que Moshe Gatub, como fue escrito en el Salmo 46, versículo 1. Dice, Wechatub ala alemot shir. Weishenikra neginot. Ubo hayan emar ze hamizmor. Algunos dicen que neginot se refiere a la melodía y no a ningún instrumento. Weyesh mehem nikra maskil. Y algunos le dicen maskil al neginot. Weyesh mehem nikra michtam. Algunos son llamados michtam, como el Salmo 16. Weyesh shigayon. Otros se llaman shigayon. Weyesh mehem nehilot. Otros se llaman nehilot. Weyesh shegiyanot. Weyesh gitit, también gitit. Weyesh nikra min hakelim asor. Weyesh ogeb, weyesh manim. Wechol ehad haluk beneginoto como shehu yadua es el ba'aleh chokhmah. Dice que cada instrumento se usa según la necesidad de esa melodía y ese estilo. Y ese conocimiento lo tienen los sabios. Dice aquí. Que es por sabio aquí se refiere no a los jajamim, sino a los músicos que conocen los instrumentos y cómo se utilizan para crear un ambiente en específico. Masanu Katub Hadomer. Encontramos una escritura que dice en Primera de Crónica 23:5 de Breha Yamim Aleph. Va'arbat elafim mehalelim ladonai bekelim asher asiti lehalel. Habían 4,000 personas alabando al Eterno con instrumentos, lo cual yo hice para alabar. O sea, aquí está hablando David. ולא נודע עם אשר היו הכלים בידם הם אשר היו אומרים המזמור בפיהם או אם היו יחד המשוררים בפה וכנגדם אשר היו מנגנים בכלים. Aquí no sabemos, dice Radak, no especifica la escritura, si habían instrumentos en la mano de cada uno de ellos o si se está refiriendo a los cantantes o los cantores, o si se refiere a los poetas, y si enfrente de ellos estaban los músicos con sus instrumentos. Umasanu Katub Hadomer, encontramos una escritura que dice en Divrei Hayamim Bet, segunda Crónica 7:6, Wehalewim bekeli shir Adonai asher asa David hamelech lehodot laDonai ki leolam hasdo behalel David beyadam wehakohanim Mehaserim negdam. Entonces dice este pasaje que los levitas tenían sus instrumentos para cantar al Eterno, los cuales habían sido hechos por David el rey para alabar al Eterno, porque para siempre es su misericordia. Y alabar, y en la alabanza de David
en sus manos. Y los Kohanim tenían las trompetas en oposición a los demás músicos. O sea, estaban los Kohanim aquí y los levitas de este lado. Wa'od Ketib, y aún más está escrito también, capítulo 29-28 de Segunda de Crónicas. Wehashir Meshorer Wehasesorot Mehaseserim הסוסרות לבדם היו בידם הכהנים כמו שכתוב בני אהרון הכהנים יתקעו בחסרות ושאר הכלים היו ביד הלוויים. Se dice que el canto, la poesía y las trompetas para sonar. Dice aquí que las trompetas estaban en la mano de los Kohanim, como fue escrito en Bemidbar 10:8. Dice que los hijos de Aarón, los Kohanim, tocarán las trompetas. Esas son dos trompetas hechas de plata. Y los demás instrumentos están en las manos de los levitas. Wejen Katib, y también fue escrito Divrei Hayamim Bet, Segunda de Crónicas 29-26. ויעמדו הלוויים בחלי דוד והכהנים בחצרות. Y estaban los levitas de pie con los instrumentos de David y los Kohanim con las trompetas. Entonces vemos aquí, haciendo un análisis textual dentro del Tanaj, podemos confirmar que las trompetas estaban en manos de los Kohanim y los demás instrumentos en manos de los levitas, y que tocaban en unísono. Habían personas que cantaban, personas que componían la poesía, y otras personas que simplemente producían melodía sin ponerle letras. Como eso es lo que le llaman nigun. Nigun, como los hasídicos tenían muchos nigunim que se ponen a tararear una melodía. Bien, eso es toda la introducción. Es el versículo 1, o sea, Pasuk Aleph. Ahora entramos a Pasuk Bet, versículo 2. Dice: respóndeme cuando clamo, Dios, justicia mía, cuando estaba en angustia, tú me diste alivio, ten misericordia de mí y oye mi oración. Bekarei aneni Elohai sidqi. Hanachon shenemar hamizmor hazeh gam ken lebarejo befnei hashalom. Dice aquí Radak que lo correcto es que este salmo diga que también fue compuesto cuando David huyó a su hijo Absalom. Wa amar בקראי ענני אלוהי צדקי שאתה יודע כי עמי הצדק ואם אשר כנגדי העוול והחמאס ואתה אלוהים שופט עלינו. Entonces dice Radak que debe decir que tú me respondes, mi Dios y mi justicia, porque tú sabes que mi pueblo es justo. O sea, las personas que están conmigo, David dice, son personas justas. Y las personas que están en oposición, o sea, Absalom y su contrabanda, que están en contra de mí y su maldad y su violencia. Y tú eres el Dios que juzgará para nosotros. Ki kol Elohim anenu shofet, kemo shefarashenu ach yesh Elohim shofetim ba'aretz. Como dice en el Salmo 58:12, dice: pero hay un Dios que juzga en la tierra. O sea, David HaMelech, lo que él está pidiendo al Eterno aquí es que haga justicia. Y esto es una continuación del último salmo,
o sea, del Salmo 3. וכן יקראו בני אדם השופטים, עד האלוהים יבוא דבר שניהם. והגישו אדוניו אל האלוהים. Dice aquí, por lo tanto, son llamados los hijos de los hombres, Hashofetim, son llamados jueces. Ad ha-Elohim yabo dabar shenehem. Uhegishu Adonai el Elohim. Entonces, en Shemot 22:5 vemos cómo los Shofetim, los jueces, son también Elohim. O sea, traduce Elohim, en hebreo dice Elohim, traducen jueces. Dabar shenehem uhegishu Adonai el Elohim. Y en el capítulo 21, versículo 6, vemos lo mismo. בשר הרחבת לי החרבה כמו תרחיב לי כמו שפרשנו שבנבואות יאמר עבר במקום עתיד שהדבר כאילו נעשה. Aquí vemos, dice, cuando estaba en angustia tú me diste alivio. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Aquí esta palabra, basar arahwat li, esto está en pasado. Radak dice que esto debe estar en futuro. Pero al estar en pasado, lo que está dando a entender es que por profecía, dice, befareshenu shebenebuot, en profecía, tenía Ruach HaKodesh, dice David HaMelech. וכן, הייתה רוח הקודש מופיעה על לשונו ואמר, הרחבה לי, הנני וישמע תפילתי. Entonces, aunque él está pidiendo algo que debe de ocurrir, lo dice en pasado porque está profetizando de lo que ha de ocurrir. O sea, dice, cuando estaba en angustia, tú me diste alivio. Lo pone en pasado, aunque es algo que está pidiendo en futuro, porque él está seguro, está confiado de que el Eterno le va a responder, como explicamos en la última clase de Salmo 3. Honeni weshma tefilati, ten misericordia de mí, escucha mi tefilá. Versículo 3, Pasuk Gimel. Bene Ish, dice aquí, hijos del hombre, de los hombres o seres humanos. Dice, Amar keneged gedole Israel shahayu im Abshalom. Esto dice Radak, que esto se refiere a los grandes de Israel que estaban con Abshalom. Wechen, gam bene Adam, gam bene Ish. También dice aquí en el Salmo 49:3, dice aquí que la Torah, o sea, el texto puede decir Bene Adam o Bene Ish. Bene Adam es Hamon, Bene Ish Hagedolim. La diferencia es cuando dice Bene Adam se refiere Hamon, o sea, grande, muchedumbre. Bene Ish, cuando es Bene Ish Hagedolim, se refiere a personas grandes, o sea, importantes. Ujen, Halo Ish, Ata umi Hamoja be Israel. Por lo tanto, vemos en 1 de Shemuel 26:15, dice, ¿acaso Ish, Ata, no eres un hombre? Umi Hamoja, ¿y quién es como tú en Israel? Gideon ben Yoash, Ish Israel. Entonces, Gideon, hijo de Yoash, Ish Israel, dice en Shofetim 7:14, en Jueces 7:14, cuando menciona a Gedeón, dice Gideon ben Yoash, Ish Israel, hombre de Israel. Entonces aquí vemos lo que está tratando de explicar Radak, que cuando la Torah dice Ish, se está refiriendo a una persona grande, con autoridad importante.
Ad matai kebodi, ad matai kebodi le kelima. La próxima parte del versículo 2 dice, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Es una pregunta. Ad matai kebodi le kelima. Kebodi, mi honor, nafeshi. Cuando dice kebodi, mi honor, se refiere a mi alma. Kemo shamar bemizmor hakodem, como leímos en el Salmo anterior. Rabim omerim le nafeshi, muchos dicen de mi alma. O perush kebodi le kelima. O se puede explicar de mi honor le kelima, o sea que mi honor se convierte en infamia. Shani melech wata mekalimim oti mebarhim oti memalchuti. ¿Por qué? Porque yo soy el rey y ustedes me están infamando y me están haciendo huir de mi propio reino. O sea, David hablando. Es una manera de interpretar. Así interpreta Radak. Ha'ahabon rek. Dabar shelo yidkayem hu malchut Absalom. Entonces dice, amaréis la vanidad y buscaréis la mentira. Radak explica que no se cumplirá y no se establecerá el reino de Absalom. Tebagashu kozeb sela. Weze kozeb dabar she'en lo qaima. Kemo. Asher lo yichabezu me yamau. Versículo 4. Dice, Wede'u ki tefila Adonai. Dice, sabed pues que Adonai ha escogido al piadoso para sí. Adonai orará cuando yo a él clame. Dice entonces, Hifrish wa Hibdil. Wede'u ki tefila Adonai, Hifrish wa Hibdil. Que el Eterno lo separa y crea una distinción. Wejen. Wehifela Adonai ben Mikne Israel. Como dice en Shemot 9:4, que el Eterno crea una distinción entre el rebaño de Israel y el rebaño de los Misrim, los egipcios. Uferusho. Wehibdileni mikol Israel ligiot melech. Y el Eterno me ha separado para ser rey a Israel. Al derech hibdil Adonai et shebet halewi. Así como el Eterno apartó o distinguió a la tribu de Leví. Devarim 10:8. Welama, ¿y por qué? Ki yada'ani hasid. ¿Y por qué? Porque tú me has conocido como un piadoso. Así interpreta Radak. Hasid hu mi she'oseh toba'im habero lefanim meshurat hadin. David aza'im kama bnei adam lefanim meshurat hadin. שהיו עושים עמו רעה, והוא היה עושה עמהם טובה. Dice aquí que Radak explica quién es el Hasid. O sea, el término Hasid piadoso, que de ahí viene la palabra hasídico, que tiene otra connotación. Dice aquí el Radak que el Hasid es aquel que hace el bien, aun cuando su compañero le hace algo mal, le hace un daño, y según la ley hay que ejecutarlo o pagar, restituir el mal, el daño. Pero el Hasid hace el bien aun cuando le hacen mal. Y David, así hizo David con muchas personas que merecían retribución, pero él hacía el bien. Como vemos que hizo David con el rey Shaul. Primera de Shemuel 24:18. Entonces ahí Shaul le dice, porque tú
me has otorgado el bien y yo te he otorgado lo malo. והנה הוא הבדילני לו, ונתן לי המלוכה, ואיך תחשבו עתה לגזלה ממני והמליך אחר? Entonces, por lo tanto, he aquí, él me separó para él, para darme el reino. Entonces, ¿cómo puedes tú considerar en robar de mí el reino y dárselo a otro? ואף על פי שתראוני בשרה עתה, תדעו כי אדוני ישמע בקראי אליו ויוציאני מן השרה הזאת. Entonces, aunque tú me ves ahora sufriendo, sepan que el Eterno escuchará mi voz, mi clamor, y Él me redimirá de esta aflicción. Así dice David, interpretado por Radak. Bien, próximo versículo. Versículo 5. Ragzu dice: temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad, Sela. Ragzu. Inyan fahad kemo ragzu hilo. Esto se refiere a temblar, como dicen Devarim 2:25. Bahdu mehael im lo tifhadedu bimeni wal tehateu. Dicen Moshe diciéndole al pueblo: tengan temor del Dios y no tengan miedo o temor de mí. Wal tehateu, y no pequen, no cometen hatá, un error, una infracción. Od lidov ahere limerod bi. Ameru bilebabechem al mishkebabechem. Dice el Salmo: meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Ki hadam al mishkabo imsali bo yoter panui me'aske ha'olam az tihye kawanato zoche. Dice, porque cuando una persona está acostada y se va a dormir, ya suelta todos los pensamientos del día y su kawanah, su intención, o sea, tiene intención en ese momento, tiene kawanah para poder meditar. Wa amar David kenegdam, y David dice en contra de ellos: Hashebu bilababechem, dice, consideren en vuestros corazones. Wechen ikraat mehashebat haleb amira, ha'amira bilababa. También dice aquí Radak que el pensamiento del corazón también es llamado amirá, o sea, palabra, un dicho. Ha'amira belebaba, como dice en Yeshaya 47:8. Wa amar, y dice, wa demu sela, dice, y callad, sela. Rizo no lomar, lo cual quiere decir shateku wahadelu limerot bi, dice, lo cual quiere decir cállense y dejen de perseguirme. Ki hademama ainyan shetikat hadibur hakol, dice, porque la palabra dima, o sea, callar, implica silencio y no escuchar ningún sonido. Kemo widimu lemo atzati, como dice en Job 29:21.
Dimama bakol eshma. Dice el silencio. El silencio. Wekol eshma. Y mi voz callaré y mi voz escuchará. También dice en Job 4:16, وَيَشْهِ شَتِقَاتْ هَمَعَسَيْ وَهَتَنُعَا Kemo Yikam Sa'ara Ledimama. Dice aquí Radak que también hay un silencio de acción. Kemo Yakam Sa'ara Ledimama. Como dice Salmo 107:29. Ma'ir Retahu Welo Damu. También en Job 30:27. Weyadam Hashemesh. Que el sol se cayó. O sea, hubo silencio del sol. Aquí está, este es un versículo que demuestra lo que Radak está construyendo. La idea es, él está apoyando la idea de que hay un silencio de acción también, no solamente de voz o de sonido. También Yehoshua 10:13 dice, Damo al Hagiyaonu Alechem. En Shemuel, 1 Shemuel 14:40 dice, Leebedomem, dice las piedras callan. En Habacuc 2:19, Wehadomim lahem. ומזה העניין הוא ודמו סלע, כלומר, הדלו לכם במעשיכם. Lo que quiere decir esto, dice Radak, en este versículo que leímos, callad sela, quiere decir, paren de hacer lo que van a hacer. O sea, paren sus acciones. O sea, paren de perseguirme. Paren de querer tomar mi reino. Es lo que está diciendo Radak aquí. Waharab Morred Sedek Rabenu Moshe Ben Maimon Ferash. Dice aquí Radak que nuestro rabino, el maestro justo, nuestro maestro Moshe Ben Maimonides, explica en Moreh Nebuchim, en el primer libro, 50-59, dice Shehapasuk Hazeh Miswa Lemhaskilim Ahoshebim Sheyakiru Haemet Weshebah Hael Billebam Kedei Shelo Yasigam Shegia Bedibur We'en Ze Ma'inyan Hamizmor. Dice Rambam que este versículo es una misvá. Tratar de entender y de meditar, conocer la verdad y alabar al Dios en el corazón para no cometer error en palabras. Dice aquí, y no hay en este asunto esto no tiene que ver, o sea, no tiene que ver con melodía, es lo que dice Rambam. O sea, una manera de alabar al Eterno verdaderamente sin tener que producir un sonido. Es una alabanza de pensamiento y de acción. Dice Rambam que eso es una misvá de intentar de entender ese concepto de alabanza. Versículo 6 dice, Zabehu zebhe sedek, ofrecer sacrificios de justicia y confiad en Adonai. Me'asher hare'otam ad הנה צריכים אתם כפרה וזבחו לאדוני זבחי צדק שתשובתו ולא כזבחי רשעים שנאמר בהם
זבח רשעים תועבה, שישובו לרשעתם אחר הזבחים, לפיכך אמר זבחי צדק. Dice Radak que la razón por la cual este salmo dice ofrecen, o sea, ofrecer sacrificios de justicia, o sea, zebah tzedek, porque los malvados ofrecen y no hacen teshuvah, vuelven a lo mismo. Pero a hacer un zebah tzedek, o sea, una ofrenda justa, en justicia, se refiere a una persona que ofrece porque hizo teshuvah y no a devolver a lo que hacía anteriormente. Porque dice en Mishle, Proverbio 21-27, que la ofrenda de los malvados son abominables. Porque después que hacen, se arrepienten, ellos vuelven a su maldad y vuelven a llevar ofrendas. Por lo tanto dice sacrificios u ofrendas de justicia. Ubatehu el Adonai. Y confiad en Adonai. Lo al geburatechem o al hayotechem hamon rab. Ela badonai tibtehu lebado. Y si no confíen en su poder, ni en lo que pueden hacer, ni sus caballos, ni nada de eso, sino confiad en el Eterno solamente. Wakasher habetah imilat el kemo imilat al. Dice aquí que hay una relación, Radak dice, hay una relación entre la confianza, la confianza y la palabra el, como im, milat, como con la palabra al en hebreo. O sea, ain lamed y la palabra betah. Wechen, betah el Adonai bechol libeja. Por lo tanto, vemos, el versículo dice, confía hacia Adonai con todo tu corazón. Eso lo dice en el Salmo 3:5. Al tibtehu lachem, al debere hasheker. En Yirmiyahu 7:4 dice, no confiad, al tibtehu lachem el debere hasheker. No confiad en las palabras mentirosas o de mentira. Entonces ahí vimos el uso de la palabra el, Aleph Lamed, que tiene la vocal segol debajo del Aleph, el, y no sere, que son los dos puntos, que eso sería entonces la deidad o el Dios. Versículo 7 dice, Rabim Omerim, muchos dicen, Otam shamar alehem bene ish, wa amar alehem Rabim Omerim le nafeshi, Hem mit awim Omerim memerodam, mi yer'enu tob, יצליח מהרעד אבשלום וימות דוד וימלוך בנו. Dice, muchas personas decían en esa época, Absalom va a ser exitoso, va a morir David y luego Absalom va a reinar su hijo va a reinar. והרע שלי טוב להם ומטווים אותו, ואתה נטע עלינו אור פניך אדוני, לא כפי מחשבותם. Dice aquí Radak que el mal de ellos es que el Eterno no hará cumplir según el pensamiento de ellos, o sea, de Absalom. Umilat nasa besamech tahat hashin
Ubehe tahat ha'alef, wehu kemo nasa. Dice aquí Radak, hace un estudio de la palabra nasa o nisa, que se escribe con samech y con he. Dice que samech se escribe aquí en lugar de la sin y la he en el lugar del alef, porque debería estar escrito nasa nun sin alef. ויש לפרשו לעניין שאמר ובטחו אל אדוני אמר רבים אין דעתם אלא לטובת העולם הזה ומטאווים אליה ואומרים מי יראני טוב אבל אני ואשר עמי אומרים נישא עלינו אור פניך אדוני כל תאנותנו לאור פניך לעולם הבא. O sea, algunos explican de este versículo como una promesa del mundo venidero. Nasa alenu, el Eterno alzará sobre nosotros la luz, alumbrará sobre nosotros la luz de su rostro. Y todo nuestro pleito, toda nuestra lucha, Él lo cubrirá con la luz del mundo venidero. La Olam Haba. Versículo 8. Dice Nateta simha belibi. Dice tú diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Nateta simha belibi وهنا גומלים לי רעה תחת טובה, כי אני הייתי לי שמחה בליבה בטובתם, וזהו מעט דגנם ותירוש רבו, והם שמחים לרעתי. Entonces dice aquí Radak, explica, que ellos me otorgan a mí el mal cuando yo le hago el bien. כי אני הייתה לי שמחה בליבי בטובתם. Entonces David diciendo aquí, el nombre Radak, porque para mí tú eras mi alegría, mi corazón. Y ellos se alegran en la maldad que me hacen. ועניין נתתה כעניין שאמרו בא לטהר מסיעין אותו. Entonces dice aquí que cuando dice ועניין נתתה, esa palabra netata, que es tú diste alegría a mi corazón, tú diste netata, dice Radak que esto es como dice tratado Yomá en el Talmud 38b, y en otros lugares dice vale taher misiyain oto, dice porque vino para purificar misiyain oto. Un momento. O sea, esto vino para purificar su conducta. Dice, y el camino correcto es que uno se alegre por las cosas buenas que le ocurren a su compañero. Y aquella persona que se alegra de la bondad, de ese tipo de bondad, el Dios lo encamina, lo dirige su camino.
Wezehu ta'am netata. Y por eso dice el versículo netata. Tú diste. De aquí entendemos que esto es un don. Es un don. Por eso dice, tú diste alegría a mi corazón. Es un don estar alegre el Eterno. ¿Cómo podemos recibir ese don? Según Radak, en este versículo, aprendemos que cuando nosotros nos alegramos por las buenas noticias y las bondades que nuestros compañeros, nuestros amigos reciben, el Eterno entonces se alegra de eso y Él nos otorga la alegría. Nos encamina en las cosas que queremos cumplir, en nuestros deseos. Como dice en otro salmo, deleítate en el Eterno y te dará los deseos de tu corazón. ¿Cómo se puede deleitar uno en el Eterno? Haciendo esto, estando alegre cuando los demás tienen alegría y reciben bondades del Eterno. El último versículo, Pasuk Tet, versículo 9 de este salmo, dice: Beshalom yahidu eshkeba weishan, ani haiti mitawe tobatam ועדיין אף על פי שהרעו לי את אווה שנחיה בשלום יחדיו אני והם ואז אשכבבה וישן שלא יחיה לי דבר המטריד אותי מהשנה אחר שהם יושבו לי. Entonces dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque tú solo tú, Adonai, me haces vivir confiado. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Adonai, me haces vivir confiado. Dice Radak: yo deseaba el bien y aún que me hagan el mal, desearé Shalom y me acostaré y me despertaré. כי אתה אדוני לבדד לבטח תושיבני, כי בטוח אני שתשלים חפשי ולבטח תושיבני עמהם. ופירוש לבדד, אתה אדוני לבדיך תעשה זה, ובך בטחוני ולא באחר. Radak explica aquí: solo tú, Adonai, me haces vivir confiado. O sea que la confianza que debemos tener debe ser solamente en Adonai y no en ningún otro. Y que el mérito de esa confianza de solamente en Adonai, cuando decimos Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad, estamos declarando a todo Israel y a nosotros mismos que todo lo que procede en este mundo viene del Eterno, lo bueno y lo malo. En el mundo metafísico no existe bueno ni malo, sino Emet y Sheker, verdadero y falso. Y cuando confiamos solamente en Adonai, que es solo Emet, Aleph Mem Tau, primero y último y el medio, entonces vemos solamente a Adonai en todo, entonces podemos estar confiados que dormiremos y no despertaremos, y así tendremos Shalom. Y ese es mi deseo para ustedes, y que podamos nosotros encontrar ese Shalom. Hasta la próxima clase. Estaremos estudiando el Salmo 5.